Finalmente, aunque bueno, los tickets no... Tía, eso es una multa. Nos multaron, ¿eh? Como media hora caminando. Y finalmente entramos en ese bus de ahí. Ya hemos llegado a 1000 suscriptores. Y como os había dicho, con llegar a 1000 pues había que hacer un sorteo o algo. Así que si quieres participar, quédate hasta el final del vídeo que os cuento cómo hacerlo y cómo tener un sobre con productos de Estados Unidos. Hola amigos, y seguimos por nuestra ruta del Big Sur. Ahora ya sí en la carretera 1, que ya es la carretera que va todo por la costa. Así que nada, vamos a ver las cataratas Pfeiffer, el puente Brixby y todo eso. Así que nada, empezamos ruta de buena mañana. Por cierto, duchadita y todo en la calle. ¿Cómo lo veis? Ya os contaré cómo. Pues era una hippie, nos lo enseña fijo, era una tía joven así. Vamos a ver si nos lo enseña. Y finalmente entramos en ese bus de ahí. Y nada, era de una señora así súper hippie que ya bajó 6 veces. Era de Oregón, lo compró en Oregón. Bueno, ¿cuánto creéis que cuesta? Eso lo primero, porque nosotros llevamos mirando buses un tiempo, pero ¿cuánto creéis que le costó a ella? Ahora os cuento la historia. Lo compró en Oregón y ya se hizo 6 veces subir y bajar hasta México. Muy loco. Lo hizo ella sola porque su marido murió, estaba en el cielo, y ella súper religiosa y tal, llevaba aquí tatuado I love Jesus. Y nos recomendó dónde lo compró ella. ¿Cuánto creéis que le costó? Dejadlo en comentarios, no os lo voy a contar. En un futuro tendremos uno de esos. Está saliendo un poco el sol, así que ahora los colores se ven alucinantes. Y estamos en el Rocky Creek Bridge, que no es el Brixby, pero se parece mucho y hay mucha gente que se confunde y se para aquí a hacerse fotos. ¿Qué pasa? Que estamos viendo toda esta zona sin coches y sin gente por todo lo del coronavirus y todo eso. Y la verdad que es alucinante. Así que tenemos, dentro de lo que cabe, mucha suerte. Aquí estamos en uno de los puntos más característicos del Big Sur, que es el puente Bixby. ¿Qué? ¿O Brixby? Que yo lo conocía porque, no sé si veis la serie Big Little Liars en la que salía Nicole Kidman. Yo estaba súper emocionada con esa serie y resulta que está grabada tanto en este puente, que era la entradilla, a ver si lo puedo poner por aquí, y también está grabada toda la serie pues en los pueblitos tipo Carmel y todos esos, así que me hace mucha ilusión. Y mirad qué vistas. En el Big Sur es muy típico que haya pues desprendimientos, socavones, etc. Y entonces aquí llevamos un coche delante nuestro que nos va indicando el camino. Pone Pilot Car, Follow Me. Ahí le veis. Y los que estáis siguiendo esta serie de vídeos de toda California os daréis cuenta de que nosotros estábamos haciéndolo de sur a norte, es decir, de Los Ángeles a San Francisco. ¿Por qué ahora el Big Sur
la carretera en sí nos la estamos haciendo de norte a sur, desde Carmel hacia abajo. Pues bien, porque como os contaba de los desprendimientos, aquí es muy típico y hace un mes vimos esto en la tele. Entonces lo que tuvimos que hacer ayer es recorrer toda la costa, pero por la autopista que va por dentro, llegando así a Carmel, y entonces ahora empezar a bajar hasta el agujero, hasta donde nos dejen llegar. Y de repente pasas de estar en la costa a un paisaje de secuoyas y de estar en medio del bosque en... ¿Secuoyas? Bueno, sí, hay secuoyas aquí. En nada. Vamos a uno de los siguientes puntos, por no decir de los últimos, porque poco más allá ya está el agujero, más representativos del Big Sur, que es la única catarata, según lo que leí, de Estados Unidos que cae directamente al mar. Así que nada, vamos a verla. Y es importante no confundirse entre el Pfeiffer State Park, que está un poco adelante, y nosotros pensábamos que era ahí donde iba a estar la catarata, porque esta catarata también se llama Helen Pfeiffer, Julian Pfeiffer, Julia Pfeiffer, entonces es como que te lía un poco. Pero no, hay que seguir hasta las McWay Falls, que están dentro del State Park, y justo antes donde la entrada, ahí está. Pero nosotros por esta. Esto es una de las mejores cosas de poder viajar en furgoneta por esta zona, pues que al final tu cama o tu casa está donde tú quieras que esté. Y hoy pues va a estar mirando al atardecer en el Pacífico. Y aquí estamos amaneciendo en esta playa que es impresionante, Carmel by the Sea, el pueblo de Clint Eastwood, una pasada. Y estoy listo para ir a dar un paseo mañanero porque veo que todos los millonarios lo hacen, entonces joder, a ver si lo hago yo y se me pega algo. Y yo, como no soy millonaria, pues me tengo que quedar aquí haciendo las prácticas de la uni. Pero bueno, ni tan mal las vistas que tengo, o sea, la ventana está muy bien. Las prácticas con mejores vistas del mundo. La verdad que para mí no hay cosa peor que madrugar, lo odio. Pero bueno, si luego tienes estas vistas, a lo mejor algún día tonto me podría levantar a estas horas. Son ahora mismo las 7. Llevamos ya en pie desde las 6:30 más o menos. Y voy a tomar un café, a ver si caliento un poco. Porque estamos en pleno marzo, pero aún así hay 5 grados. 5 o 6 grados por ahí. O sea que hace frío, la verdad. Ya casi estoy llegando a por el café. Pensaba que estaba más cerca, no os voy a engañar. Llevo como media hora caminando y no llego. Encima esto está todo empinado. Vamos a ver si merece la pena. Y por fin lo tengo en mis manos. Vamos a probar el ansiado café. Uf, está muy bueno. Entra muy bien. Con caramelo, oh, mereció la pena el paseo.
me encuentro con Sam, que en lugar de ir a la dirección que yo dije fue a la dirección contraria y estuvimos caminando en sentidos opuestos. No me dijo dirección. Bueno, le dije el pueblo. Para allá también hay un pueblo. Seguramente, si caminas. Después ya de la ducha, de echarnos crema y del café, estamos en la carretera que se llama la 17 Road Mile o algo así. Mile Road, que es una carretera que hay que pagar $10 por entrar. Es una scenic view, pero lo importante, o lo que hay que ver, es que es una carretera llena de mansiones de la muerte, o sea, mansionazas. Y es donde tiene su casa Clint Eastwood. ¿Creéis que le veremos hoy? Este es uno de los puntos así más famosos, que es el ciprés solitario, que es aquel que está allí, aunque ahora está un poco malito por unas mareas que vinieron y le dieron. El árbol más fotografiado del mundo, el ciprés solitario de Lone Cypress. Pero lo importante también es que debajo hay un cañón de hasta 3 metros de profundidad. Kilómetros. Y que hay mucha fauna marina muy fea, que por eso a mí no me gusta nadar en los sitios con profundidad. Por ejemplo, Black Dragon no sé qué, 38 centímetros, pues me encuentro eso y me muero. Esto que se le abre la boca, no gracias. Y otra cosa, se supone que por todo el Big Sur se pueden ver ballenas, focas, nutrias. ¿Cuántos he visto yo? Y llevo muchos días fijándome. Y aquí estamos en una zona de leones marinos y focas, la roca del pájaro se llama Bird Rock. Básicamente, pues están demasiado lejos, es lo malo, que no se ven muy cerca. Con el zoom de la cámara se aprecia un poco, se escucha un montón el sonido característico, ahí como... Bueno, más o menos, ¿no? Algo así. Y nada, es una buena parada aquí. Ojo, porque es zona de peligro de tsunamis. ¿Qué pasó? No pierdo la esperanza de verlas más cerca. Bien, porque las he visto, pero es que no las veo. Casi, ni con gafas, ni nada. Se las ve allí saltar. Pero se escucha. Llegamos a Monterey, que es un pueblito monísimo, donde también se grababan partes de la serie de Big Little Liars. Y tiene un paseo, un puertito cuquísimo. Finalmente, aunque bueno, los tickets no quiere decir que las vayamos a ver, dijeron que sí, pero... Siempre, Dave. Igual hay hasta orcas. Javi come comidas hoy en el puerto de Monterrey. No nos vamos a comer un plato que me haga mucha ilusión, la verdad, pero vamos a probar fish and chips, que al parecer es, bueno, es británico, pero también por aquí lo tienen en todos los bares. Vamos a ver cómo está. Y ahora sí, encontramos finalmente focas reposando. Y allí el resto. Bueno, es que parece que están muertas, pero no, no están vivas. Deseamos y esperamos. Y ahora llegamos a Cannery Road, que se llama así porque antes había una fábrica muy famosa de sardinas, Ken Sardine no sé cuánto, entonces ahí le quedó el nombre y es como el distrito histórico así un poco antiguo de Monterrey. Es lo que se llama la zona de Cannery Row, que es donde está el típico cartelito y la verdad que está súper mono. Una de las cosas que se come aquí muy típica es clam chowder, que es como una sopa de almejas, pero vienen dentro de un bollo de pan. Igual lo pruebo. Y después de parar en la tienda de Harley a comprarle una camisetilla para Christian,
No creo que nos vea. Quizás no nos va a ver igualmente. Ahora vamos a comer un cinnamon roll, que es de mis cosas favoritas. Solo que lleva mucha crema de esa. ¿Qué va? Si no lleva nada. Vamos a ver. Vamos a probarlo en directo, a ver cómo está. ¿Te lo tengo que dar? Sí. Con un poco de manzana. Vale. Oh. Uy. ¿Quema? No quema. Está bueno. Aunque está un poco seco incluso. Igual sí quema. Era una broma. Un poco seco, pero está bueno. Pues no es nada del otro mundo. Ahora sí quema, me está quemando. Ahora por aquí. No sabemos qué tipo de moda hay en Estados Unidos con los jabones con formas de tartas, pero se está extendiendo. Ya desde la furgoneta que nos acabamos de montar después del tour de las ballenas y de cenar algo caliente porque... Hostia, eso es una multa. Nos multaron, ¿eh? No creo que sea que la ciudad se acuerda mucho de nosotros y nos manda una postal dedicatoria. Vale, os voy a contar lo que acaba de pasar ahora mismo. Resulta que en la ciudad de Monterrey, bueno, como en muchas partes de Estados Unidos, hay aparcamientos y te ponen que puedes estar máximo 2 horas. Pero no hay ni poner ticket ni nada de eso, sino que simplemente pues tienes máximo de 2 horas. Bien, nosotros cuando llegamos estuvimos en uno y estuvimos unas 3 horas, nos pasamos y dijimos, bueno, vamos a moverlo a otro. Y lo tienes que mover 150 pies. Bueno, vale, lo movimos a otro sitio que justo encontramos pues como una calle más arriba. Vale, es cierto que ahora nos volvimos a pasar un poco, tampoco tanto, pues igual 3 horas fácil. 3 horas en vez de 2. Si no 4. Y nosotros pensábamos, a ver, ¿eso quién lo va a controlar? ¿Cómo van a saber cuánto llevas aparcado? Nos manda una postal la ciudad de Monterrey. Nos mandan ahí una postal para que la llevemos. Yo creo que va a ser una multa. Aquí tenemos la multa. No lo digo, lo enseño. Ah, 48. Bueno. No la pagamos, eso ya... La cosa va a ser que al ganador le voy a mandar un sobrecito de estos acolchado con productos de Estados Unidos y de Dallas. Pues yo qué sé, un imán, pegatinas, una chocolatina de estas divertidas. No sé, lo que yo vaya encontrando por aquí un día, otro, quizás alguna cosa de chuches mexicanas como las que me dan los niños. Veremos. Va a ser como un sobre sorpresa. Total, ¿cómo hay que hacer para participar? Primero, si compartís una captura de que estáis viendo este vídeo y me etiquetáis en Instagram, así yo lo puedo ver y se me queda ahí guardadito, todas las personas que me hayan etiquetado entran en el sorteo. Y obviamente tenéis que estar suscritos al canal. Segunda modalidad o segunda manera de participar, dejando un comentario en este vídeo con este emoji. Entonces, ¿cómo va a ser? Lo que voy a hacer es coger a todas las personas de comentarios del vídeo de YouTube y de ellas saldrá un ganador. Luego, todas las personas de comentarios de Instagram, de ellas saldrá un ganador y entre los dos estará la lucha a muerte en la que saldrá el ganador final. Podéis participar en los dos sitios, tener en cuenta que si participáis en los dos sitios, pues hay mayor probabilidad de que os toque. A la pregunta de si se puede participar más de una vez, sí. Se va a poder participar las veces que queráis, siempre y cuando sea una vez diaria, no más. Duración de este sorteo, un poco express. Va a durar un mes, hasta el 10 de mayo. 10 de mayo hago sorteo. Voy a publicar, pues, por Instagram. Así que el 10 de mayo tenemos ganador por Instagram. Mi Instagram, para los que no me sigáis, para que podáis ver quién es el ganador, si sois vosotros mismos, y también para que podáis verme en mi día a día en Estados Unidos y cómo charlo y divago y, bueno, esas cosas. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte, darle a me gusta, corazones, todas esas cosas que me gustan mucho. Y no te pierdas la serie de vídeos de California. Nos vemos en el próximo.